Y dice la Sagrada Escritura, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en el lugar alto labra su sepultura. O el que esculpe para sí morada en una peña. Isaías 22, 16. El cambio climático no solo está causando estragos entre los vivos, también viene por los muertos. Grandes diluvios de lluvia sumergen tumbas y lápidas. Las rápidas inundaciones hicieron que las bóvedas salieran a flote. Las laderas se erosionan a un pintoresco cementerio en laderas de las colinas. Flotan. Y en las costas el aumento del nivel del mar y las marejas ciclónicas inundan los cementerios y arrastran la arena. Para algunos que se creen que esto se trata solo de lluvia, están bien mal. 10 miembros de la familia están enterrados allá en pueblos como en Brighton Memorial Garden, un cementerio predominante entre los afroamericanos en Brighton, Alabama. Partes del cementerio y de la ciudad se han inundado en el pasado, pero no con tanta frecuencia como hoy en día. Las inundaciones sumergen habitualmente las tumbas de los padres, sus hermanos y los hijos de sus hermanos. La angustia que esto le trae a los miembros restantes de la familia es traumatizante. El cambio climático está desenterrando tumbas. Es un problema costoso, traumático y confuso. En toda la nación, ese dolor desgarrador golpea a familiares cada vez con más frecuencia a medida que las fuerzas poderosas arrancan bóvedas, ataúdes de sus lugares de descanso. Por más de 500 años, los que emigraron de Europa y los de las costumbres de Egipto han enterrado a sus muertos en lugares que consideraban pacíficos y pintorescos, destinados a consolar a los vivos y a los espíritus de los muertos, según ellos. Hoy en día muchos de esos cementerios se encuentran en posiciones precarias, sujetos al aumento del nivel del mar y a marejadas ciclónicas. La creencia de ríos, la crecida de los ríos, incendios forestales y una letaña de desastres naturales, empeorados por el avance constante de un clima cada vez más cálido, tormentas desastrosas, aumentos del nivel del mar amenazan mucho más que en el pasado. Los cementerios han luchado contra el abandono de que se han hecho ricos con ese monopolio, y luego los hijos de los herederos de ese negocio no lo quieren seguir atendiendo.
Existe un mal estado en las inundaciones periódicas, empeoran también el ambiente. Pero un experto tras otro informa que los problemas están empeorando a medida que el aumento de las temperaturas alimenta un clima más extremo. Tuvimos también erosiones antes del cambio climático global, pero ahora está ocurriendo mucho más rápidamente. Las costas se están erosionando casi universalmente debido a un aumento del nivel del mar. Un experto en estas cosas dijo, o sea, el autor y profesor interino de geología en la Universidad de Duke, Mr. Pilkey, dijo, la magnitud y la frecuencia son muchísimas más. Miles de tumbas han sido perturbadas en cementerios de todo el país, toda la nación, en los últimos 30 años. Durante las últimas 3 décadas se han reportado inundaciones, erosión y otros desastres climáticos relacionados con el clima en menos de 21 estados de 15 países. Los ataúdes han sido arrastrados por ese agua, las inundaciones, y los huesos han quedado expuestos en grandes ciudades y pequeñas aldeas. Tratar de mantener enterradas cosas que quieres que permanezcan enterradas hoy es un gran desafío. Los gobiernos estatales y locales, las agencias federales para el manejo de emergencias y la Asociación de Cementerios, según ellos, dicen estar gastando millones para preservar los cementerios, construir diques, reubicar o volver a enterrar los restos. Es absolutamente un problema. Siguen estudiando la situación sin tener una conclusión, sin llegar a una conclusión. Un hombre llamado Finkley, de la Fundación de Chicora, un grupo con sede allá en California del Sur, que se especializa en investigaciones arqueológicas y preservaciones de cementerios, calcula que el costo de la reubicación y volverlos a enterrar oscila entre $8,000 a $10,000 por tumba. Las lápidas se ven caer desde un acantarillado. Una señora llamada Judy Berry y su marido allá conducían por el río en Pearl, en el condado de Copia, Mississippi, en mayo, cuando levantó la vista del barco y vio hacia lo alto, allá en la montaña, un ataúd que sobresalía de la orilla sobre el río, a punto de caer. Trozos de lápidas yacían esparcidos en las orillas. Allá tomó fotografías y las publicó en Facebook, tratando de llamar la atención sobre los problemas en el histórico cementerio de Catchings. El río Perla sufre cambios extremos en los niveles del agua debido al control de una represa, un embalse río arriba, y retiene el agua cuando el caudal del río es bajo, y luego envía un chorro de agua río abajo cuando el nivel de agua aumenta. Eso absorbe las orillas del río y con ellas los árboles y las lápidas surgen. No se sabe entonces cuántas tumbas ya se han perdido en el río de Mississippi y en otros ríos mundiales. Y sus vecinos del norte se encuentran entre los estados de la mitad
oriental de los Estados Unidos que experimentan más precipitaciones extremas allá desde la década de 1990, incluyendo un aumento en el número de días con más de 1 pulgada de lluvia. Algunos isleños tropicales creen que esto no les concierne a ellos. Pero si consideras a tus nietos, por venir, debes de escuchar con retenimiento, porque de costa a costa nos concierne a todos. Filas de cruces blancas se inclinan de un lado a otro entre las tumbas de algunos cementerios allá en Alaska. El aumento de las temperaturas está descongelando el permafrost hasta convertirlo en un pantano acuoso, a medida que el hielo que se encuentra debajo se derrite y se pierden los volúmenes. La misma naturaleza hacia la exhumación de tumbas por causa del agua es solo una de las muchas preocupaciones que el calentamiento general en las comunidades indígenas de los Estados Unidos tiene. En el extremo opuesto del país, 7.4 pulgadas de lluvia en unas pocas horas inundaron partes del condado de Bay, en la costa norte del Golfo de Florida, en octubre del 2021. Cuando el cielo se despejó, una señora llamada Norma Forhen caminó por el cementerio inundado de Callaway para ver cómo estaba la tumba de su padre. Y la familia ya lo había vuelto a enterrar después de una inundación anterior y esperaba no tener que hacerlo nuevamente, dijo Forhen. Esta vez todo estuvo bien. El administrador de la ciudad de Callaway, Ed Cook, atribuyó la inundación del cementerio en parte a una pérdida masiva de árboles cuando el huracán Michael tocó tierra allá en el 2018. Mr. Cook dijo que los árboles habían retenido agua y ayudaron a prevenir inundaciones. Se encontraron entre una serie de implacables huracanes y tormentas tropicales que han azotado la costa norte del Golfo de México. Los estudios muestran que los recientes eventos de precipitaciones extremas, como los huracanes, están produciendo tasas de lluvia más intensas y mayores cantidades de lluvia que las que habían tenido sin el cambio climático. Un hombre llamado Kevin Reed, el decano allá de la Asociación de Investigaciones de la Universidad de Stony Brook, dijo: de repente cambió la forma en que cae la lluvia en Estados Unidos. Los estados occidentales tampoco son inmunes. El calor y los incendios forestales pasan a las personas factura, destruyendo plantas y árboles y dejando cementerios susceptibles a la lluvia. La erosión y los deslizamientos de tierra con los ataúdes flotantes, así allá como sucede allá en Luisiana, y tal vez en ninguna parte luego los encuentran, por más que busquen sin descansar. El río Perla allá sufre cambios extremos en los niveles de agua debido al control de una presa o una represa y un embalse río arriba. Dijo Mr. Berry al periódico USA Today: retiene el agua cuando el caudal del río es bajo y luego envía un chorro de agua río abajo cuando el nivel de agua aumenta. Simplemente
absorbe las orillas del río y con ella los árboles y las lápidas surgen. No se sabe cuántas tumbas ya se han perdido en el río. Y allá en Mississippi y sus vecinos del norte se encuentran entre los estados de la mitad oriental de los Estados Unidos, que experimentan más precipitaciones extremas desde la década de 1990, incluido un aumento en el número de días con más de 1 pulgada de lluvia de costa a costa. La exhumación de las tumbas por las aguas es solo una de las muchas preocupaciones que el calentamiento genera a las comunidades indígenas de los Estados Unidos. Ataúdes de metal, a veces llamados autosellados, tienen juntas de goma y cuando las funerarias los cierran, se crea un compartimiento hermético de flotabilidad. Si los suelos se saturan de agua o si hay suficiente agua para un largo periodo de tiempo, los ataúdes flotarán. Cualquiera cosa que sea hermética y pueda desarrollar flotabilidad tiene el potencial de resurgir del terreno. Cuando el agua llena una tumba, ya sea bajo la tierra o en una bóveda sobre el suelo, ese ataúd flotará como un acorazado y flotarán tan lejos y tan alto como los lleven las aguas allá de las inundaciones. Una señora llamada Laura Ann Jason, la jefa principal de la Nación Unida de Jauma, de la tribu nativa ya americana, la más grande de Luisiana, primero recuerda haber visto ataúdes amontonados después de emerger de la tierra durante el huracán Juan en Gran Callao, Luisiana. Eso fue para el 1985. Las escenas sombrías que se desarrollan en los días siguientes están grabadas allá en su memoria. Solo por ver eso y por haber experimentado eso, ella dice, tengo que irme de aquí. Volver a enterrar a todas esas personas allí fue horrible, dijo la señora Charlson. Eso todavía me molesta. Al ponerse difícil esta situación, dejan de mantener los cementerios sus dueños y después el pueblo sufre las consecuencias. Lo más triste después de un huracán no es solo perder tu hogar, es tener que volver a enterrar a tus seres queridos. Los cementerios estadounidenses y los cementerios de pueblos indígenas suelen estar en mayor riesgo que otros. Y esos riesgos están aumentando, según nos dice la señora Jennifer Blanks, candidata con un doctorado en la Universidad de Texas, de la A&M. Esta también estudia los cementerios. Pero las verdades son silenciadas por esas falsas liturgias, por esas viejas falsas liturgias de religiones antiguas que vienen de la Gran Católica. Las tumbas y los cementerios pueden estar olvidados en terrenos privados, inaccesibles o establecidos históricamente en lugares bajos, en tierras que le quitaron a los agricultores nativos hace 500 años atrás. Una señora llamada Andrea Roberts, profesora asociada de la Universidad de Virginia y conductora del Centro de los Paisajes Culturales, dijo: tratar de determinar quién es el propietario y quién es el responsable suele ser difícil cuando muere el que cuidaba con respeto ese cementerio. Luego le toca a los hijos
y hace que la protección de los cementerios sea aún más compleja, porque lo abandonan y no quieren hacerse cargo. A veces quienes sirven como cuidadores no tienen documentación legal ni prueba de propiedad en ese lugar. Puede ser un desafío encontrar los propietarios y obtener acceso y luego asegurarse de que otros puedan encontrarlo. Ni en un mapa se consiguen. Los cementerios son importantes para la historia cultural de las comunidades, ya que cuentan historias, aún por escribir sobre las vidas de las personas que vivieron y murieron allí. La historia que se puede reconstruir aparte de las tumbas puede ser crucial para establecer la historia o el sentido de pertenencia de una comunidad. Pero el fallo surgió cuando fueron mal interpretadas la Biblia y comenzaron a sepultar los muertos en llanos, en tierras que eran de agricultores antiguos nativos. Pues la forma bíblica original enseñaban a sepultar los muertos en las montañas de roca o en las cremaciones, según aprendemos en 1 Samuel 31:12 y en Isaías, según les leí ahorita, en el capítulo 22 del 16 al 17. Los cementerios son a menudo la única forma en que podemos establecer que alguna vez existió un asentamiento histórico, por supuesto. Pero el cambio climático amenaza con destruir esos cementerios, que son los últimos vestigios de comunidades históricas y anónimas. Y si se hubiesen hecho los epitafios en la montaña de roca desde el principio, pues no sufrirían estos daños hoy, porque no supieron obedecer la Biblia. Eso ha surgido por las leyes discriminatorias que surgieron en los años 60. Leyes como la de Jim Crow, o sea, aquellas leyes que le pusieron a los negros para no ser sepultados con los blancos. Luego los nativos tuvieron que enterrar en lugares riesgosos. Y los que vinieron de Judá, aquellos esclavos, pues entonces acá en Norteamérica se olvidaron de las leyes bíblicas antiguas. Descanso eterno, dicen. El óbito a los muertos son opciones traumáticas en estos tiempos. La magnitud del problema que enfrentan los cementerios es inmensa. Así lo afirmó también David Anderson, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Tennessee. Afecta a todos, en todo el mundo. Las lluvias y las tormentas han traído pérdidas, inundando, alterado así tumbas en menos de 5 países durante el año pasado. Incluso allá en Nigeria, que es tan grande, Tailandia y el Reino Unido. Probablemente cada cementerio que esté a unos pocos metros de ser inundado será un gran desafío. Solo servirán como la contaminación del ambiente para el futuro. En uno de los cementerios tribales de la nación, Jauma, los ancianos prefirieron dejar a los muertos en reposo y sin ser molestados, permitiendo allí que las tumbas quedaran sumergidas permanentemente. Esa nunca debería ser una decisión que la gente deba de seguir o coger, por causa de la contaminación que le puede llevar a las aguas frescas que corren por debajo del agua. Reformas para cementerios requeriría el apoyo del público y de los políticos y religiosos, e ir más allá de tradiciones con sus falsas liturgias. O sea, no pueden resucitar a los muertos. Por eso, pues, levantan las tumbas.
En algunos cementerios también se ha necesitado una medida más compleja y costosa. Trasladar las tumbas a lugares más seguros. Algunos expertos allá estiman que el costo arqueológico de recuperar restos es de aproximadamente $3,000 por tumba, sin incluir el costo del nuevo lugar de entierro para el ataúd. Dependiendo de las circunstancias y las reglas locales, los costos totales pueden aumentar entre $8,000 a $10,000. Dijo, cuando empiezas a observar el número de personas muertas en las costas que son susceptibles con este problema, el número empieza a parecer astronómico, con bastante rapidez. Algunos pagan hasta alrededor de $75 por tumba para volver a colocar las piedras, solamente las piedras de concreto. Es difícil llamar a los miembros de la familia para decirles que hay que arreglar las lápidas nuevamente. Tienes que cargar con ese peso o luchar con eso para hacerlo bien. Y si esto es abrumador para uno, pero es más preferido cargarse uno mismo antes de permitir que se carguen, que lo carguen. En otras palabras, y me explico, si miles de estas personas hubiesen escogido las cremaciones por escrito antes de morir, no tuviesen la necesidad de que después de muertos los estuviesen cargando. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que sea pecado las cremaciones. Los sepulteros y sus monopolios llegaron por negocio y no por causa de santidad, ni mucho menos usaron el respeto hacia la creación de Dios. Y aún hoy, antes de las personas morir, puede elegir que su sepultura sea justo o justa como la de Jesucristo en la montaña de roca. Esto es si es que no le agrada la idea de ser purificado con fuego. Pero Jesucristo mismo nunca eligió una sepultura. Eso fue la tradición que ya tenían por influencia los fariseos, los saduceos y los griegos. Pero aún esa antigua ley de sepultar en la montaña de roca y con las cremaciones es más justa para todos que los negocios que surgieron de los europeos. Por los fariseos secundar esa ley de sepultar en las montañas de roca, Jesucristo dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Ahora, ¿ves más? Tengo que preguntar, por causa de todos estos problemas que enfrentan naciones gigantescas y no saben ahora qué hacer o cómo resolver. Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Por ser tierra mucho más pequeña que estas grandes naciones que están teniendo esos problemas hoy en día. Porque los ángeles de Dios están tirando esta encrucijada. No le darán tregua, a esas inmundicias que quieren sembrarles a las tierras fértiles. Y viendo ese porvenir, personas de inteligencia, como lo es el senador Mitt Romney, ha decidido no correr a ser elegido por ningún cargo político, porque conoce que de aquí en adelante será vergonzoso para esos que quieran ser gobernantes, por tan solo robar a los más vulnerables con sus promesas y luego no poder cumplirlas. En un comunicado del periódico USA Today, dijo Mitt Romney el 13 de septiembre del 2023 su intención de no presentarse a la reelección.
Romney, de 76 años, anunció en un comunicado que la próxima generación de líderes debe llevar a Estados Unidos a la siguiente etapa del liderazgo global, lo cual no es fácil de llevar con sus desafíos ambientales. Y los que digan que pueden, más que esos ángeles que están llevando la justicia a su lugar en este planeta, pues están mintiendo para seguir robando a los más vulnerables.